Desde octubre de 2019 se ha venido instalando en Chile con una rapidez notable una cierta crítica a la política consistente fundamentalmente en la crítica a los acuerdos en política prácticamente en cualquier tema y de cualquier naturaleza que ellos sean. En lo fundamental se suele plantear que dichos acuerdos son malos porque se hacen, como se suele decir, de espaldas a la ciudadanía. Se quiere graficar esa idea o se quiere incluso caricaturizar la situación aludiendo a la cocina. Son acciones de cocina que se realizan de espaldas o sin contacto a las personas comunes, sin contacto con los electores. Se plantea además que los acuerdos serían malos, insisto, de manera general, porque suponen también de manera general ceder. Y esa cesión a las posiciones propias o a lo que había sido el planteamiento original se entiende siempre y necesariamente como una suerte de rendición de las propias convicciones e incluso de traición no solo a ellas, sino que a las personas que han confiado en los representantes, en los políticos, al otorgarles su voto o al apoyarlos en sus determinadas campañas o actividades. ¿Es cierto esto? ¿Envuelve algún riesgo? ¿Qué pasa institucionalmente si seguimos por este camino, si lo asumimos como el comentario general o como una suerte de verdad instalada? Bueno, lo cierto es que se puede sostener que esta lógica es mala para la institucionalidad, para el orden institucional, en primer lugar porque reemplaza la lógica básica de la representación, que como es sabido es la lógica básica también de la democracia liberal, por un cierto criterio de lo que podríamos llamar asambleísmo de base, que supone pensar que todos quienes ocupan cargos públicos tienen que estar prácticamente preguntando todas las decisiones a sus electores en cada momento, lo que no solo desnaturaliza el cargo, sino que además descompensa o deja sin su efecto natural, a todos los sistemas de pesos, de contrapesos del sistema institucional y termina, como es sabido y como hay muchos ejemplos en ese sentido a lo largo de la historia, dándole poder siempre a los grupos más vociferantes que no necesariamente representan a la mayoría de la población y que, por cierto, no están sujetos a los controles ni a los equilibrios propios del sistema. Es malo para la institucionalidad además porque esa crítica, asumida como verdad revelada virtualmente, tiende a demonizar al Congreso o a los congresos por hacer específicamente aquello para lo que fueron creados, es decir, por ser el lugar donde personas que piensan distinto discuten y negocian a partir de un marco común, pero sin renunciar a esas diferencias, tratando de ponerse de acuerdo. Cuando esa lógica se demoniza la tarea del Congreso y se demoniza ese esfuerzo que supone tratar de que personas, insisto, que piensan distinto, pero que están trabajando todas a partir de un marco común y buscando el bien de la sociedad en su conjunto, puedan hacer el esfuerzo genuino de intentar alcanzar algún acuerdo. Es malo para la institucionalidad además porque olvida, y aquí entramos a un tema de principio muy profundo y muy directo con cómo entendemos la realidad de la sociedad, olvida, decía, que la política entre individuos libres supone negociar, supone tratar de persuadir y de convencer, porque supone también, y esto es lo más importante, que no se puede imponer la voluntad respecto de otros. Si yo reconozco en los demás personas libres que están dotadas de la misma dignidad que reclamo para mí, entonces no puedo reclamar al mismo tiempo un cierto derecho o atribución para imponerles sin más mi voluntad subjetiva o lo que a mí me parece correcto. Tengo que aceptar procedimientos de conversación, de negociación, de intentos de persuasión, en los que obviamente lo más probable es que no alcance todo lo que pretendía. La única manera de alcanzarlo, y eso usted ya debe estarlo pensando, es poder imponerlo. Pero si lo puedo imponer, quiere decir que no reconozco en los demás ni esa dignidad, ni ese carácter de persona libre. Es malo para el sistema institucional o para el orden institucional, decíamos además, y también esta es una cuestión de principio fundamental, porque tiende a confundir convicción con fanatismo. Olvida
aquella vieja o aquel viejo adagio, mejor dicho, de que la política es, en último término, el arte de lo posible y que por lo tanto sentarse a buscar un acuerdo con los demás no significa, al menos no necesariamente, renunciar a las convicciones, sino que al revés, supone que a partir de ellas se busca lo mejor o lo que se considera lo mejor, entendiendo que el camino de la conversación es, por cierto, superior al camino de la fuerza y que precisamente el orden institucional lo que busca es eliminar el recurso a la fuerza y por lo tanto nos obliga a sentarnos a conversar. La demonización a la que aludíamos de la conversación, del diálogo, de la negociación, la generación de caricaturas que apuntan a que todo eso sería no solo poco transparente, sino que negativo e incluso una suerte de traición, decíamos a principio, o a convicciones, es un argumento que ha usado desde muy antiguo el totalitarismo en sus distintas formas para tratar de desmontar el sistema institucional. Usted y yo sabemos que lo primero que hay que hacer cuando uno quiere demoler o alterar por su base algo es delegitimarlo, desprestigiarlo. Y por lo tanto el recurso a esta crítica tiene mucho que ver, o al menos contribuye mucho a ciertas tendencias que precisamente lo que quieren es desarmar el sistema porque quieren saltarse o eludir, mejor dicho, los contrapesos y los controles que dicho sistema supone. Eliminados esos contrapesos, y ese es el riesgo de fondo, no quedará barrera alguna frente a la voluntad del caudillo, del líder o del grupo dirigente pequeño pero controlador, de aquel o aquellos iluminados que entenderán que siempre tienen razón y que por lo tanto entenderán también que la diferencia de opinión, la discusión, los planteamientos distintos no son simplemente el ejercicio de la libertad y el intento en muchos casos de aportar de buena fe y más allá de las limitaciones, o asumiendo, mejor dicho, las limitaciones que todos tenemos a la búsqueda de una solución, sino que una suerte de virtual sedición, disidencia que requiere sometimiento. Está ahí el peligro de esta lógica de la moralización de la política, en que se asume que hay algunos que están del lado correcto. Ha oído varias veces usted hablar de estar del lado correcto o incorrecto de la historia, ¿no es cierto? Esa lógica que ha venido instalando el marxismo en la discusión política en el sentido de que, insisto, solo los que están en el lado correcto pueden opinar, solo ellos tienen capacidad para dirigir y por lo tanto cancelar virtualmente ex ante cualquier discusión, cualquier posibilidad de tratar de alcanzar un acuerdo o de trabajar a partir de ideas distintas que haya que ir combinando. Es cierto, todos los acuerdos, todas las negociaciones suponen un cierto grado de cesión. Como decíamos, pretender algo distinto no es pretender alcanzar un acuerdo, es simplemente pretender imponer, se disfrace como se disfrace. Por lo tanto, siempre que se sienta en una mesa de negociación se asume que lo que se va a obtener no es exactamente lo que uno quisiera. El problema es cuál es la alternativa. Si la alternativa es decir que lo que se tendría que haber hecho es simplemente no participar nunca, es el riesgo que está ahí presente es la irrelevancia, por cierto. Pero no solo la irrelevancia, sino que una posición más cómoda en la que simplemente se critica sin asumir ningún costo. Es mucho más fácil decir, no participé del proceso, no estuve en ningún acuerdo, pero también eso significa que no estuve dispuesto a contribuir a la solución. Es cierto, hay límites y siempre las convicciones establecen límites frente a lo que se puede acordar y lo que no se puede acordar. Lo que llamamos hoy día y que se ha puesto muy de moda entre nosotros ahora el tema de los bordes. Todo proceso de negociación tiene evidentemente bordes. El problema, como decíamos, es que no asumir que todos los procesos de negociación tienen también un cierto grado de cesión es volver sobre la pretensión de imponer. Y el riesgo de la pretensión de imponer no es solo alterar las bases más fundamentales de lo que llamamos y conocemos como democracia liberal, sino que empezar a recorrer el camino que al suprimir la negociación, la conversación, el diálogo y los acuerdos, termina también por suprimir en la política y en la vida de las personas la libertad. El Líbero, la realidad como no la habías visto.
contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.